Buen día, Fabiana. No se te oye. Tenés desconectado el micrófono. Hola, buen día. Sí, lo que pasa es que estoy hablando con la chica que es becaria que me está ayudando a dar entrada a la gente. No, está bien, está bien. Parecía un mimo. Parecía un mimo. Me saco el video así no molesto. Buen día. Buen día a todos. Estamos dando ingreso y estamos registrando la asistencia para después, por el tema de los certificados, por eso la demora. No hay problema.
Hace favor, llamen al toque, que se hace hablar con- No sé si me dan a mí, son de mí, es justamente lo que tengo. Pero sé que Pero no. lo llamo a ver si te encuentro. Ujú. Si no suena aquí, es que te lo he olvidado. Y a lo Buenos mejor- días a todos. Les pedimos por favor que silencien los micrófonos. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me podrían confirmar si me escuchan correctamente? Sí, se escucha bien. Muchísimas Sí. gracias. Vamos a guardar unos minutos más. Seguramente 9:15 comenzamos. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Eh? No entiendo, voy a seguir continuando. ¿Y que no arrancó? Me aparezco yo ahí, no sé por qué aparezco yo. Hola, buenos días. Vamos a guardar 9:15. Les solicitamos a todos los alumnos que bloqueen el micrófono, por favor.
se bloquea sobre el micrófono, hay que hacer un tilde para que quede en silencio. Vamos a guardar, 9:15 comenzamos. Repito, ¿hay algún micrófono que está abierto? Por favor, a los alumnos verificar de que estén cerrados todos los micrófonos. Buenos días a todos los alumnos presentes. ¿Me podrían confirmar si me escuchan y me ven correctamente? Bien. Perdíle. Fossati Yamil. Josefina González. Buenos días. Fabiana, ¿me escuchás? Hola, Emilia, sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Tengo la opción Muy de bien. silenciar a los alumnos. ¿Querés que Sí. la habilite? Perfecto, yo no lo hice porque capaz te silenciaba vos, entonces no Bien, no sabía. sabía si justamente, a ver, voy a Para hacerla. no sí, para no meter la pata. Lo que voy a hacerlo porque también como nosotras deberíamos ser anfitriones, si yo ingresé como alumna tengo que hacerlo. Un minuto. Sí. Salir de pantalla completa. En unos minutitos comenzamos, ya han ingresado la mayoría de los alumnos. Bien. Bien. Les confirmo que acabo de
marcar la opción para silenciar a todos los alumnos, para que no haya ningún micrófono abierto. En 2 minutos comenzamos. Bien. Bien, mientras aguardamos 2 minutos más, veo una consulta en el chat para el debate. Escribe David: ¿cómo pensás que se puede integrar la soberanía alimentaria y la legislación? Vamos por parte. Buenos días a todos los alumnos que ya están conectados. ¿Me podrían confirmar si me escuchan y me ven correctamente? Bien. Perfecto. Quienes no escuchen pueden tener algún inconveniente. Se recomienda, por favor, actualizar la página. Bien. Voy a compartir la pantalla. No. Voy a poner... un minuto. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir primero la pantalla. ¿Me podrían confirmar los alumnos si me escuchan y ven correctamente la pantalla? Por el chat. Bien. Perfecto. Bueno, siendo las 9:15 pasadas, bienvenido a los alumnos a un viernes, el tercer encuentro del ciclo de normativa alimentaria, presente y futuro, en el marco de una actividad en conjunto realizada con la UNRAF y con la SAL. Hoy vamos a desarrollar la temática de rotulación de los alimentos, hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a ir viendo que siguen ingresando alumnos. Si alguno de ustedes en algún momento no recibe el sonido, les recomiendo por favor actualizar la página con F5. Bien. ¿Me confirman que me escuchan y ven correctamente los 170 alumnos como última verificación? Bien. Bueno, fuimos abordando en la primera clase lo que es la vigilancia sanitaria, en la segunda lo que es la normativa alimentaria, y en tercer lugar me pareció interesante ver de forma breve, ¿no?, la materia de la rotulación de los alimentos en cuanto a las tendencias. ¿Por qué digo en cuanto a las tendencias? Porque lo que es la línea clásica de rotulación obligatoria de los alimentos es un tema reconocido y todos sabemos que hoy los alimentos envasados tienen que estar obligatoriamente rotulados con un mínimo de información, tales como la denominación de venta, lista de ingredientes, aditivos, alérgenos, razón social, identificación de origen, fecha de vencimiento, ¿no? Me parece que más que plantear un análisis de la información obligatoria, lo importante es ver los movimientos y las tendencias hacia dónde vamos en la rotulación de los alimentos, porque el piso es ya saber que los alimentos envasados tienen un envase
un contenido, un envase, una rotulación y una publicidad, y luego vamos a ver que los rótulos en estos últimos años se han convertido en una herramienta muy importante, tanto sanitariamente como en la perspectiva de los derechos de los consumidores y en la materia ambiental. El etiquetado de los alimentos se ha convertido, ¿no?, en el conector y en el eje quizás de algunos puntos en materia de información sanitaria e información al consumidor, y esto se está viendo en las tendencias regulatorias. Me explico, digo, hoy no vamos a analizar los temas tradicionales de información obligatoria de la rotulación, ya tenemos 10 años, no, 2006, tenemos 15 años en la materia en nuestro país, los capítulos de rotulación, el capítulo de rotulación y los reglamentos que están incorporados de Mercosur al código tienen, repito, 15 años de vigencia en Argentina, por lo menos lo que refieren al rotulado obligatorio, como es los puntos que citaba, la información nutricional, el reglamento de porciones. Quizás es relativamente más nuevo la resolución de claims nutricionales, la última edición es del año 2012, y ya tenemos que empezar a evaluar los temas que para nosotros son relativamente nuevos, como son las claims saludables, todo el tema de etiquetado sustentable, etiquetado inteligente, etiquetado de alimentos veganos, con OGM, etiquetado frontal. Hacia eso vamos, ¿me explico? ¿Queda en claro el posicionamiento de la presentación? Doy por hecho, y digo, no voy a analizar los requisitos de la información obligatoria, los doy por hecho y esto no lo voy a hablar. ¿No? Digo, damos por cierto que todos los alimentos envasados en ausencia del cliente y listos para consumir tienen que estar rotulados. Que hay muchos requisitos que hay que analizar. Digo, cada uno de los requisitos obligatorios tiene muchas condiciones. No las voy a analizar porque entiendo que es un preconcepto necesario y que hace a un análisis de otra materia. Hoy vamos a ver hacia dónde vamos. Bien. Un minuto. Que achico la imagen. Bien, vamos a comenzar reconociendo lo que creo que ya he informado en varias oportunidades, que para desarrollar un tema en el derecho siempre tenemos que tener la lectura social de esa materia, porque el derecho regula la conducta social. Digo, y lo voy a destacar constantemente porque, digo, en el mundo alimentario, los profesionales que trabajan en esta materia reconocen los diferentes desarrollos, la tecnología, la nanotecnología, los nuevos envases, los nuevos materiales, y en realidad creo que todos estos procesos tecnológicos y técnicos también, cuando uno los reconoce, los puede identificar que después van a requerir una regulación. Me parece muy importante primero ver cómo un tema se está desarrollando en la sociedad para luego reconocer que en algún momento el derecho va a tener que tener intervención, ¿no? Quizás no es la primera etapa en cuando se está dando el desarrollo, la investigación, sino cuando ya se comienza a implementar un nuevo envase, un nuevo tipo de rotulación y se reconoce que hay una posibilidad de su uso, ahí surge la ciencia social del derecho para decir cómo vamos a regular este tema, qué problemas tendría, cuáles son los peligros, riesgos en cuanto a la inocuidad, cuáles son los derechos que se deben otorgar, cuáles son las prohibiciones, entre otras cosas. Y en este contexto me parece siempre central reconocer que en las últimas 5 décadas se configuró un nuevo escenario alimenticio sin precedentes en la historia de la humanidad. Esto es la idea central que se maneja en antropología de la alimentación y en sociología, en donde se reconoce que a lo largo de los siglos de la vida de la humanidad nos alimentamos de una manera de producción agropecuaria, variando el cómo, los lugares. Lo que sí es cierto que nunca antes nos habíamos alimentado con productos, con servicios, con una alimentación desestacionalizada, deslocalizada, con una alimentación técnica que ya no es una alimentación empírica y basada a través de las culturas y de las tradiciones. Esto es trascendental porque va a determinar que lo que estamos transitando en la actualidad es el resultado de lo que pasó o de lo que se construyó en estas 5 décadas, al menos que en realidad el inicio podría ser, históricamente uno lo puede ubicar a partir de la revolución industrial. Me explico, queda en claro este punto porque soy muy insistente en reconocer la lectura técnica y la evolución de una materia para luego reconocer que lo que pasa en esa sociedad va a ser lo que el derecho va a regular. Inclusive, recordemos, y ustedes lo conocen muy bien, ¿no?
la alimentación en la década del 60, en la década del 50, era de productos agropecuarios, ¿no? Había una cadena simple, corta. Entonces, esto es central, reconocer cómo cambió la materia para ver luego por qué el derecho lo comenzó a regular. Y en este punto, ¿no? Vemos una cadena compleja, lo abordamos cuando vimos justamente la estructura de la cadena agroalimentaria. Ya no es el producto agrícola ganadero que se lleva a un mercado y en el mercado el consumidor va y lo compra para procesarlo en su hogar. No, nos encontramos una cadena alimentaria compleja, con muchos roles, con diferentes vínculos, globalizada, ¿no? Hoy en el comercio internacional y los organismos internacionales han tenido mucha influencia en permitir, ¿no?, que lo que sobra o aquellos países que tienen un excedente de alimentación lo intercambien en aquellos que no tienen, ¿no?, en el acceso físico, aunque también empezamos a hablar del acceso económico, ya no al tradicional eje del acceso físico de los alimentos se le suma recientemente el acceso económico. Vamos a empezar a ver que el alimento tiene un producto y que se inserta como un elemento en el mercado, ¿sí? De hecho, esta filmina ya la hemos visto en otras oportunidades, me parece como un resumen o dar ideas, ¿no?, de cómo ha cambiado el dónde, con qué y cómo nos alimentamos. Esta es una versión resumida, las ideas generales que han dado como resultado este nuevo escenario alimenticio. Inclusive podemos pensar que en la actualidad estamos viendo las consecuencias que se generó en la población a partir del cambio de la alimentación. Digo, sabemos que ha sido una determinante muy importante a lo largo de la historia de la humanidad y que no hay una exención de los cambios sucedidos, también se asocian a un cambio del cuerpo y del modelo vinculado al cómo nos alimentamos. Es la primera vez en la historia de la humanidad que las tasas de las enfermedades crónicas no transmisibles pueden superar a las enfermedades transmisibles, ¿no? Inclusive existen estadísticas de que la expectativa de vida de los hijos es menor que la de los padres por los factores de riesgo del sobrepeso y la obesidad, entre otras enfermedades no transmisibles, en donde la alimentación inadecuada es un factor de riesgo, como también lo es la inactividad física, el tabaco y el alcohol. Sin entrar en profundizar estos temas que son complejos, ¿no? Solamente doy las ideas y entiendo que de cada concepto podríamos desarrollar muchas consecuencias y análisis del plano legal. Hoy nos vamos a centrar en reconocer que nos estamos alimentando a partir de productos envasados en ausencia del cliente y listos para consumir, como también a partir de servicios, ¿no? Digo, hoy lo que es todo la gastronomía alimentaria no existía ni siquiera hace 30 años, digo, uno mira para atrás, no estamos hablando de 80 años atrás, los servicios de comida, lo que es en general todos los servicios de alimentación, la restauración, el catering, no existía, ¿no? Porque hay un eje central, recordemos que cuando la mujer se inserta en el ámbito laboral, ahí se pierde el monopolio de la alimentación que estuvo a cargo de la mujer y comienza a ser derivado a través de productos y servicios a lo largo de la industria, ¿sí? Y estos productos y servicios se ofertan. Me parece muy importante incluir el concepto de la oferta porque es una definición jurídica que va a implicar otras normas. A las normas tradicionales que se aplican en materia de alimentación, que generalmente están vinculadas a la inocuidad de los alimentos, se le van a comenzar a aditivar, ¿no?, como hablamos en el mundo alimentario, o a coadyuvar, ¿no?, cuando hay un agregado de un coadyuvante, las normas de los derechos de los consumidores. ¿Por qué? Dado que el producto y el servicio alimentario se oferta, ya van a comenzar a estar presentes otras normativas. ¿Recuerdan en la clase número 2, creo, la clase pasada, cuando abordamos que no solamente aplicamos la normativa alimentaria, sino un sinnúmero de normativas que están presentes? ¿Las recuerdan este planteo que habíamos hecho como en dos conjuntos? Digo, en el mundo alimentario solemos ver siempre el Código Alimentario, la Ley de Carnes, el Decreto 4238, el Decreto 815, y en mi caso le decía que ese es un conjunto de normativa, que sin embargo hay otro sinnúmero de normativa administrativa, derecho penal, derecho comercial, derecho de los consumidores, que se va a aplicar. ¿Me explico? ¿Me pueden confirmar si queda claro este punto? Bien, me parece muy importante ver, y en la filmina lo podemos leer, estos productos y servicios se ofertan. Y en el momento que empezamos a identificar que se ofertan, vamos a tener ya otros derechos vinculados.
hay alumnos que están haciendo preguntas y están levantando la mano. Les solicito si podemos dejar todas las preguntas para el final. ¿Sí? Ah, bien, perdón, quizás están levantando la mano con otro significado. Le pido si me lo pueden identificar en el chat. ¿Me pueden confirmar si queden claro que las preguntas las recomiendo que las hagamos al final? Bien, perfecto. Bien, entonces me parece central dejar en claro que a partir de reconocer que se ofertan, se va a activar toda la normativa de los derechos de los consumidores y en el derecho civil también de qué es la oferta, ¿no? Cuando hay una oferta, hay una propuesta de un producto y un servicio con ciertas condiciones, se tiene que aceptar. Si en una oferta se indica que un alimento sale la unidad un peso, el precio se tiene que respetar, las condiciones de la oferta, la vigencia, la cantidad del stock, ¿no? Todos hoy en general todos los productos y los servicios se están difundiendo a través de ofertas y hay una particularidad de estas ofertas. Ya no son ofertas dirigidas a una o a dos o a tres personas, son ofertas masivas, son ofertas dirigidas a personas indeterminadas. Hoy recibimos, digo, en un mail, un newsletter de una cadena de supermercado que te dice las promociones del fin de semana. O bien recibís en una red social, también ves el flyer con la promoción del 2x1 en tal o cual alimento, ¿no? No es solo entonces la normativa alimentaria la que vamos a aplicar, sino que hay de fondo otras normativas que están presentes. Bien. Y esto va a significar que además de cumplir las normas tradicionalmente sanitarias y las que están presentes, digo, de per se como el derecho civil o el derecho comercial o el derecho de marcas, en particular en todo lo que sea consumo, hay un desarrollo muy importante de las normativas a favor de proteger al consumidor. Entonces digo, la información en los rótulos por derecho de los consumidores tiene que ser cierta, clara, detallada, gratuita, no generar confusión, ni errores, ni engaño. Entonces ahí se activa otra normativa más específica que uno no conoce, pero que genera derechos, obligaciones y responsabilidades. ¿Me explico en este concepto? ¿Me confirman los alumnos, por favor? Bien, perfecto. Y me parece esencial reconocer las características que tiene el producto alimenticio envasado. Digo, cuando uno analiza la normativa en materia de alimentos, encuentra que creo, me permito decir, el 80% de la normativa alimentaria históricamente fue hacia el contenido de los alimentos porque durante siglos, repito, nos alimentamos a través de productos agrícolas o mínimamente procesados. Vamos a ver que ya en las últimas 2 o 3 décadas surgen las normativas de el envase de los alimentos y los utensilios en contacto con los mismos, luego la rotulación, la publicidad y esto de ver los diferentes niveles que tienen los alimentos envasados. La primera característica que hay que reconocer es que los productos alimenticios es mucho más que el contenido, tienen diferentes niveles, ¿no? Uno suele pensar, y en la gráfica que vemos en la presentación, me parece que es importante reconocer que el alimento, si lo miramos desde afuera hacia adentro, encontramos la rotulación, luego el envase y luego el contenido, y de una forma más abstracta y general encontramos lo que es la publicidad en todas sus acepciones que incluyen las redes sociales, ¿no? En mi caso, como abogada, suelo reconocer que el alimento lo comienzo a analizar a partir de la rotulación, que me va a dar datos del registro y de la denominación de venta y otra información obligatoria, en donde lo primero que voy a hacer, voy a cotejar si lo que está informado en la rotulación existe o no, porque puede ser que no exista y que hubiera sido necesario, puede ser que de existir sea falsificado o sea parcialmente correcto. ¿Me explico? Digo, hoy cuando uno, en mi caso, tengo un alimento, lo analizo desde la rotulación que me está dando información de registros y de referencias obligatorias que me van a guiar a otras cuestiones legales. Es como
cuando uno tiene que, en un trámite legal, vos vas y tenés que ir a un ministerio a notificarte de una resolución o a la AFIP de un trámite, lo primero que te van a pedir es que demuestres tu identidad. Hasta cuando compras con tarjeta de crédito te piden tu documento para acreditar que el titular de la tarjeta de crédito sea el mismo titular de la tarjeta del DNI, ¿me explico? Entonces uno comienza a partir, la rotulación está teniendo una función esencial en ser la llave de ingreso al alimento. ¿Me explico? Digo porque desde el mundo alimentario se le hace mucho eje a ver el contenido, si tenía listeria, si tenía un patógeno, coliformes y demás, si el envase o esto o el otro. Digo, antes que nada nos tenemos que preguntar si el alimento es legal desde el concepto de rotulación y de sus registros. ¿Me explico? Digo, históricamente me ha llamado la atención de que se trabaje desde el concepto legal del registro como el primer nivel desde afuera hacia adentro. Si uno verifica que en un alimento el registro es falsificado, ya de inmediato tenés la obligación de tomar una medida. Más allá de que quizás epidemiológicamente sea conveniente tomar esa muestra y analizarlo por la vigilancia sanitaria, no puedo esperar, a mí no me importa si el alimento tiene o no tiene, por ejemplo, el perfil de ácidos grasos es correspondiente a lo que dice la norma o no, si ya el registro está mal. Quizás va a ser un dato que me va a servir para la vigilancia sanitaria, porque lógicamente que si tengo un salamín, desde el momento en que ya está mal el registro y los datos de identificación, estoy con un problema legal que significa que puedo tomar una medida sanitaria, porque no sé dónde se está haciendo, no reconozco que lo que está declarado no tiene valor legal necesariamente, porque si el registro es falsificado o es inexistente, no tengo pruebas a quien ir y reconocer. Entonces me parece hacer eje en ese punto, más allá que después esa muestra sea útil para analizarlo y evaluar, por ejemplo, en la vigilancia sanitaria, si en microbiología era correcto o no, pero en realidad de inmediato, ya cuando hay un problema registral, se debe tomar una medida porque ya hay una certeza de que hay un error. Esto al menos en lo que sucede con el tema de los registros. En el ANMAT se están publicando varias alertas. Ayer se comunicó una por un tema de un aceite de oliva, creo, que no correspondía su perfil de ácidos grasos, pero lo más grave no es que además tenía esa falla, sino que lo más grave sanitariamente es que el registro que expresaba era falsificado. Me explico, digo, acá hay que hacer un análisis de, más allá de que cuando hay diferentes fallas, uno analiza cuál es la más grave. Si no tengo trazabilidad, digo, si Emilia Gautero no es la persona que está en el documento, es porque estoy robando y estoy queriendo usar una tarjeta que es de otra persona. ¿Me explico? Digo, no tengo congruencia. Digo, si en mi caso quiero ir a comprar con una tarjeta de otra persona y mi documento da mi identidad, no puedo usar la tarjeta de María Eugenia Pérez. Estoy cometiendo un delito de utilizar una tarjeta de otra persona, que es un delito. Entonces digo, si bien cuando hay muchas faltas, en realidad lo más importante es identificar cuál es la más grave. Me explico, digo, quizás podríamos analizar que en un salamín que no tiene trazabilidad en su registro de establecimiento puede haber tenido un desvío en las coliformes, en algún tema de algún análisis cualitativo. Sin embargo, ¿qué es lo más grave? Que no tenga trazabilidad del alimento. Esto lo dejo no quiero profundizar en esta materia, lo que sí quiero dejar en claro es que tenemos que analizar el alimento con sus diferentes niveles. Desde el plano legal, el primer nivel va a ser la rotulación, porque es la puerta de ingreso al alimento, que después tiene un envase y un contenido. ¿Me explico? ¿Queda en claro este punto? Quiero cambiar este concepto de pensar que solamente en la inocuidad en cuanto al contenido. La inocuidad en cuanto al contenido va a estar condicionada también en cuanto a las legalidades de la rotulación. Y de hecho creo que es muy importante cuando se comunican las alertas alimentarias, en el caso de ayer en un medio de comunicación se decía y se informa que generalmente lo que le hacen eje es en el aceite no tiene un perfil de ácidos grasos correspondiente al Código Alimentario Argentino. Y lo más grave es que en realidad ni siquiera tiene trazabilidad ese alimento. Si vos tenés que ir a estudiar un tema en vigilancia sanitaria o en epidemiología, no tenés datos. Puede haber sido elaborado a la vuelta de tu casa o a 50 cuadras o en Tierra del Fuego.
¿Me aguardan un minuto, por favor, que cierro una puerta? ¿Queda en claro este concepto? Digo, históricamente trabajamos el contenido. Desde el momento que el alimento tiene un envase y una rotulación que es obligatoria, tenemos que trabajar en la inocuidad de la rotulación de los alimentos. Bien. Inclusive, esta es una gráfica que desarrollé para clarificar este concepto de que los alimentos tienen diferentes niveles, o en realidad los productos alimenticios tienen diferentes niveles. Entonces me parece que te deja en claro el concepto tradicional que se aborda, que es el contenido, luego el envase, luego el rótulo y la publicidad de los alimentos. Me parece este concepto de desarrollar los diferentes niveles de la alimentación dentro del producto alimenticio. Lo dejo solamente a los títulos de cerrar esa idea. Bien. Como segunda característica, vamos a ver que los productos alimenticios ya no tienen solamente peligros, riesgos sanitarios, sino que puede haber peligros, riesgos no necesariamente sanitarios. Digo, cuando uno analiza el contenido y el envase de la rotulación, el contenido, perdón, y el envase de los productos envasados, generalmente asociamos a cuestiones de peligros, riesgos sanitarios. Ya con la rotulación y la publicidad vamos a empezar a ver que no necesariamente los peligros, riesgos son sanitarios. Los podrán ser o no, sin embargo pueden generar incumplimientos de todas las formas. Digo, un yogur que dice, que expresa que es libre de gluten y en realidad no tiene ese registro autorizado y por lo tanto tampoco tiene validado el programa de buenas prácticas, no podría indicar que es de libre de gluten y va a haber un incumplimiento a la normativa alimentaria. Y va a generar un riesgo sanitario para la población destinataria de un alimento libre de gluten, porque al no cumplir con la legalidad y con las pruebas que acrediten sus buenas prácticas destinadas a alimentos libres de gluten, podríamos encontrar que ese alimento está contaminado. Al menos no tenés la certeza legal y los mecanismos que buscarían darte la tendencia de que es correcto. Sin embargo, vos podés encontrarte un yogur que está rotulado como sabor frutilla y en realidad en el contenido tiene vainilla. En esos casos no va a haber un riesgo sanitario, salvo el único supuesto de que si la persona que quería consumir de vainilla y encuentra dentro frutillas, si es alérgica a la frutilla o a alguno de los saborizantes, podría tener una reacción alérgica. Pero fuera de ese caso, en general lo que vas a encontrar es un error de los derechos de los consumidores. Si en mi caso voy y compro un yogur que está rotulado como sabor vainilla y cuando lo abro encuentro frutilla, hay un error. No necesariamente sanitario, pero que genera la responsabilidad de los derechos de los consumidores. Si vos comprás, me pasó hace poco, compras un envase, una pack de latitas y hubo una lata que estaba vacía y estaba cerrada. No hay un peligro riesgo sanitario en eso, sino que seguramente hay una falla en el proceso del producto e implica que hay una falta en el alimento que va a significar un reclamo como derecho de los consumidores. El tema de que los productos alimenticios se están ofertando generalmente a través de publicidades genera todo este tema de las ofertas indeterminadas a una población que generan que vos vas un fin de semana a un supermercado y querés comprar una condición de un pack de leche larga vida que se te había informado que tenía tal o cuales características y en realidad no cumple con esas características. Y ahí ya no tenés un problema sanitario, sino que tenés un problema no sanitario y que va a activar el procedimiento de los reclamos de los derechos de los consumidores. ¿Me explico? Entonces quiero dejar en claro entonces la diferencia en reconocer que hay niveles de los productos alimenticios que tienen que ver directamente con peligros, riesgos sanitarios, generalmente son los niveles que están más en contacto con el alimento, como es el contenido y el envase, y que por otro lado vamos a encontrar que lo de rotulación y publicidad puede o no ser un peligro sanitario y puede incluir también incumplimientos a la normativa de los derechos de los consumidores, ¿sí? Lealtad comercial también está vinculada con el tema de los precios. En Argentina tenemos hoy la ley de góndola, que la ley de góndola se sancionó en marzo y creo que por la pandemia quedó olvidada.
Seguramente en algún momento voy a dar alguna clase, voy a proponer una charla sobre este tema porque la ley de góndola es muy importante en el planteo de lo que está exigiendo y que no tuvo mucho reconocimiento porque, bueno, pasó la pandemia y estamos transitando todo el tema de la prioridad sanitaria por COVID. Lo importante es reconocer que los peligros riesgos ya no son solo sanitarios. ¿Me pueden confirmar si me explico en este punto y si queda en claro? Bien. En tercer lugar, bueno, ahí está una explicación de cada uno de los peligros riesgos, de los que no son necesariamente sanitarios, implica la habilitación de otras normas con evidencia principalmente el derecho de los consumidores. Y en tercer lugar, es que a los productos alimenticios se les aplica normativa alimentaria y no alimentaria. Digo, esto en realidad se aplica para cualquier alimento, siempre vamos a aplicar el derecho comercial, el derecho civil, el derecho penal, va a estar silenciadamente, pero está presente. Lo que me parece es la forma de destacar y dejar con más evidencia que ya no solamente aplicamos normativa alimentaria prioritariamente en el producto alimenticio, sino normativa no alimentaria, digo, todo lo que es la ley de defensa de los consumidores, lealtad comercial, vamos a ir viendo, ¿no?, el desarrollo de toda la normativa de etiquetado frontal, que si bien tiene que ver con un tema de alimentos, está trabajando otra perspectiva de prevenciones sanitarias en el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Me parece importante dejar esto en claro, de centralizarnos en que si bien históricamente se hizo foco en la normativa alimentaria, hoy en los productos alimenticios envasados vemos que toma más fuerza también normativa no alimentaria. ¿Me explico? ¿Me pueden confirmar si quedan claro también esta tercera característica? Bien. Inclusive en la filmina podemos ver un ejemplo, a mí que me gusta graficar y pensar, ¿no? Cuando uno va a elaborar un yogur entero libre de gluten, vamos a aplicar el capítulo, bueno, los capítulos generales del código, y luego el capítulo 8 y el 17 del código. Sin embargo, como normativa no alimentaria, vamos a encontrar la ley de defensa de los consumidores y en particular algún artículo que tenga que ver con lo que es la oferta, la condición de la oferta, entre otras cosas. Bien. En sí, podemos afirmar que los rótulos de los alimentos se convirtieron en comunicadores, descriptores y diferenciadores de los alimentos envasados y estandarizados, ¿no? En primer momento, el rótulo fue el comunicador de qué contenía ese envase en su interior, y esa fue la función tradicional. Y hoy vamos a ver que hay una segunda función que es diferenciar y revalorizar los alimentos a partir de la rotulación. Si pensamos, ¿no?, en la evolución de la normativa, vamos a ver que en primer momento lo que surgió es la obligatoriedad de un mínimo de referencias en el rótulo de los alimentos envasados, en ausencia del cliente y listo para consumir, que en nuestro caso, en el ámbito de Mercosur, sería la resolución 2603, que estableció un mínimo de información obligatoria en los etiquetados de los alimentos envasados. Luego surge la resolución 4603 de Mercosur, que es la que establece que dentro de esa información obligatoria tiene que estar el rotulado nutricional, es darle al alimento una lectura de sus características nutricionales. El exigir que haya un rotulado obligatorio me va a determinar que el consumidor podría tener una herramienta para conocer las características nutricionales de ese alimento, ¿sí? En tercer instancia, bueno, surge la resolución 4703, que es la que analiza las porciones a los fines del rotulado nutricional. Siempre que trabajamos rotulado nutricional hablamos de porciones y medidas caseras, así que vamos de la mano de la resolución 47. Luego de ese movimiento de la información obligatoria surge la posibilidad de incluir información facultativa, aunque de elegir incorporarla hay que cumplir con el reglamento específico, y esto es la posibilidad de incluir las declaraciones de propiedades nutricionales, estas referencias que describen si es fuente, alto en, reducido en, bajas calorías, cero contenido de, ¿no? Estos
atributos que describen una condición de un nutriente o una condición comparativa de un alimento con otro en relación a ciertos nutrientes o micronutrientes. Esto surge a partir de una resolución, bueno, había una resolución del 2008-2009 que después se modifica y queda vigente. La última resolución en el ámbito Mercosur es la 01 del 2012. Luego de las declaraciones de propiedades nutricionales surge la posibilidad de agregar claims o referencias vinculadas a una característica saludable de ese alimento o de un ingrediente o de algún componente del mismo en relación con un efecto positivo en la salud. Y esto va a ser regulado como las claims saludables. En nuestro país están reguladas de excepción, solamente se puede solicitar la utilización de claims saludables para la publicidad o propaganda de los alimentos y está regulado en una disposición de ANMAT. Ya hay otros países que la tienen reguladas de forma más avanzada, ¿no? Que las tienen categorizadas, como en el ámbito de Mercosur tenemos estructuradas las claims nutricionales. Seguidamente surgió la tendencia de comenzar ya tenemos el alimento no con un mínimo de información obligatoria, con un detalle de las posibilidades de sus características nutricionales o saludables, y hoy surge la necesidad de revisar cómo vamos a diferenciar ciertos alimentos con determinados nutrientes que no se está desincentivando su consumo porque se consideran que un exceso en grasa, en azúcar, en sodio genera enfermedades para las personas. Entonces vemos la tendencia de comenzar a regular lo que es el etiquetado nutricional frontal de los alimentos, y ya si continuamos en la cadena vamos a ver que están desarrollándose lo que es los rotulados sustentables, los etiquetados inteligentes y todo lo que tiene que ver con los etiquetados vinculados a las selecciones éticas de los alimentos de cada una de las creencias o los estilos alimentarios. ¿Me pueden confirmar si me explico en esta evolución, no? Simplemente es ver las tendencias y las ideas de ver por qué primero tuvimos que generar un mínimo de información obligatoria, luego cómo planteamos la posibilidad de información facultativa y hacia dónde vamos. En materia regulatoria en nuestro país estamos recién entre un camino entre estamos hasta el 4, obligatoriamente regulado, el 5 se está discutiendo y los últimos 3 puntos creo que son lo que se está por desarrollar en breve. Ya hay algunos proyectos en investigación, falta que se canalicen en otros ámbitos. El etiquetado ético en realidad es lo que tiene que ver con las creencias de cada una de las personas, y vamos a ver que ahí encontramos lo que es los estilos alimentarios como el veganismo y el vegetarianismo, ¿sí? Voy a analizar entonces hacia dónde vamos en las tendencias de rotulación. En primer lugar, podemos reconocer que hay una tendencia en que se implemente de forma obligatoria el etiquetado nutricional frontal de los alimentos. Esto ya está reconocido en países de la Unión Europea, está vigente en este momento en México, en países de Centroamérica, en Chile y en Uruguay. En Argentina ya hay varios proyectos de ley. Hay una distinción ahí, ¿no? Me parece muy importante cuando me suelen hacer consultas de este tema. Creo que hay la biblioteca sanitaria en este tema está dividida, hay una tendencia, ¿no?, positiva en ver las herramientas que tiene este etiquetado frontal. Sin embargo, también hay muchas críticas, ¿no? En mi caso suelo reconocer y tener que, me gusta comunicar la diversidad y no tomo una postura rígida porque como no tengo conocimientos técnicos para evaluar realmente los beneficios en todos sus sentidos, me parece que es muy útil quienes estén a favor o en contra, por favor, tener los argumentos certeros, tener las bases científicas, porque a veces verifico discusiones de profesionales de la salud, desde un nutricionista, un bioquímico o a un tecnólogo, que cada uno con su visión tiene un enfoque que entre sí puede ser compatible o a veces son incompatibles. Digo, me parece que la discusión hay que darlo a partir de fundamentos científicos y los que estén a favor y los que estén en contra tienen que ser en claro. Digo, hay muchas cosas positivas de estas herramientas del etiquetado frontal. También hay una crítica a partir de la dificultad de que los consumidores comprenderlas, de la cuestión de que el día que se implementa esta herramienta ya no se utiliza. Hoy describo lo que existe en la investigación y en la ciencia del mundo de la alimentación. Les pido o les sugiero que ustedes sean lo más
sólidos a partir de sus fundamentos. En mi caso solamente voy a desarrollar lo que es la tendencia regulatoria, es la tendencia de verificar que se incorporen estas herramientas del etiquetado frontal de los alimentos. ¿Me confirman si me explico en este punto? Si quedan claro, no solamente lo que es el etiquetado nutricional frontal en su idea general de una advertencia en el rótulo, sino que me parece central también reconocer la importancia de fundamentos sólidos, científicos. Y digo, hay una crítica, ¿no?, en el planteo de la definición de alimentos ultraprocesados. En el Códex no están definidos los alimentos ultraprocesados. OPS sí estableció una definición a partir de un informe, pero que los tecnólogos son muy críticos de esa definición y Codex no la termina reconociendo a nivel internacional. Entonces, digo, hay un planteo de reconocer que hay que hacer una construcción no solamente desde el enfoque nutricional de los alimentos, sino también del enfoque tecnológico. Muchas veces uno dice los alimentos ultraprocesados, al menos desde el plano legal, no hay una definición. Esa es la visión que quiero transmitir. En el caso del derecho, hoy, si me piden citar y destacar cuál es la normativa que define los alimentos ultraprocesados, no tengo una norma a nivel argentina, regional o internacional que me defina qué son los alimentos ultraprocesados. Tengo estudios, tengo investigaciones, tengo un posicionamiento de un organismo como es la Organización Panamericana de la Salud, sin embargo, no es una ley. ¿Me explico? De hecho, lo destaco porque muchas veces, trabajando con tecnólogos, me han dado esta visión de ¿en qué encuadramos este concepto? Y en realidad digo, me parece central y entiendo que sería positivo quizás que Codex tome una postura y dé una definición de esta situación, porque tener una directriz del Codex que encuadre qué son los alimentos ultraprocesados y cómo se clasificarían, daría uniformidad a todos los países que estamos trabajando en la materia. Y desde el plano legal podríamos tener un orden. Me explico en este punto, lo digo desde el plano normativo. No hay una definición de alimento ultraprocesado. Podemos ir a la definición de alimento, alimento alterado, alimento contaminado, alimento envasado. Y entonces digo, si Codex no tiene una definición, ¿qué está pasando? Estamos trabajando y bueno, los cambios también sabemos que no son lineales, que son procesos sociales que van a ser progresivamente. Estimo que Codex debería en algún momento tomar un posicionamiento y dar una definición, porque como sabemos que hay una tendencia y un sistema para promover ciertos consumos con una mercadotecnia que la acompaña, también es cierto que hace 200 años se comía de otra manera con nutrientes críticos cuando las abuelas y las bisabuelas cocinaban y agregaban ciertos ingredientes que también estaban en exceso. Me parece que es muy importante tener una definición legal, un posicionamiento, ¿no? Inclusive, bueno, hay una visión también de fortalecer. Entiendo que el concepto de promoción de la salud, y esto lo repito porque me lo han enseñado y lo trabajo con profesionales de la alimentación, de no endemonizar ciertos alimentos, digo que esto se aplica para las dietas o la educación alimentaria principalmente, sino trabajar en el concepto de hábitos saludables y en la promoción de la salud, viendo el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, la política integral es la promoción de la salud, que tiene 4 principales factores de riesgo: alimentación inadecuada, inactividad física, consumo excesivo de alcohol y tabaco. Digo, uno puede tener una alimentación súper saludable y tener un exceso de falta de actividad física, o ninguna persona podría vivir comiendo solamente frutas y verduras, ¿no? Hay otros nutrientes necesarios. Entonces me parece que no hay que simplificar y querer reducir todo un tema de la alimentación o de ciertos nutrientes. Entiendo y apelo al conocimiento de los profesionales de la alimentación, que es un tema mucho más complejo, por eso me remito a la ciencia y a todo el conocimiento y al andamiaje que ustedes tienen para no centrar necesariamente en un punto, en un tema, en un nutriente, porque es mucho más complejo. Esto creo que lo trabaja muy bien la nutrición, ¿no? En la nutrición se ve este enfoque integral. Hay un planteo, sí, de un sistema alimentario de alimentos envasados y transportados, sí. No hay, en esto reconozco que hay un sistema posicionado en X empresas multinacionales. La pregunta es,
¿por qué no construir en la alimentación para todos, ¿no? Y no centrarnos en algunos puntos, ¿no? Repito, no quiero tomar un posicionamiento porque es un tema muy complejo que requiere, entiendo, conocimientos del mundo de la alimentación. Lo que sí reconozco es, no tenemos una definición legal de alimento ultraprocesado y de las categorías que trabaja la OPS, entonces también es cierto que al no tener una definición legal o una norma internacional, estamos en una zona gris. ¿Me explico en este punto? Lo dejo en un sentido meramente de analizarlo en cuanto a su valor legal. Bien. Bien. Un minuto. De hecho, en relación a este tema, Argentina en el año 2018 toma un posicionamiento con el Ministerio de Agroindustria y otros organismos sobre un informe del rotulado frontal. Se los recomiendo, ahí tienen la referencia. Y el Ministerio de Salud también está trabajando y tiene un posicionamiento de la necesidad de incorporar este tema en la materia regulatoria de nuestro país. Ya hay un trabajo y se está comenzando a desarrollar esta materia en lo que es el ámbito de la Comisión Nacional del Alimento. Y sí, lo que puedo afirmar del plano regulatorio es que es una tendencia. Digo, lo que pasó en los países del norte en materia regulatoria va pasando luego en los países de Sudamérica, Latinoamérica, ya está incorporado, repito, en México, en Chile, en Uruguay, en Ecuador y en algún otro país que me puedo estar olvidando. Lo que va a pasar es decantar en un proceso lo mismo que pasó en estos países vecinos o de la región. En Argentina no va a ser la excepción, ¿sí? Bien. Por otro lado, vemos la tendencia de la posibilidad de incluir declaraciones de propiedades saludables. De alguna manera, las declaraciones de propiedades saludables son más estrictas y requieren mayor control y mayor definición que las declaraciones de propiedades nutricionales porque comunican un efecto saludable, benéfico en relación al alimento o a algún ingrediente o a alguno de sus componentes, y de alguna manera esta información es muy importante y el consumidor la considera como quizás esencial para elegir este alimento, ¿no? Repito, hay países en el norte, en Estados Unidos y en la Unión Europea están reguladas con muchísima claridad. De hecho, inclusive también en Panamá, Chile las permite, Ecuador creo que también, por ahí algunos, digo, no es solamente Europa y Estados Unidos, en países latinoamericanos también, Colombia Colombia y Panamá tienen un desarrollo y Ecuador en lo que es la alimentación en general ya está reconocida en la Constitución Nacional. Digo, uno suele pensar que los países latinoamericanos o centroamericanos también están a menos desarrollo de lo que comparamos y la verdad que tienen un desarrollo mucho más fuerte que los que estamos pensando, los que estamos en el Suramérica. Es una tendencia. Repito, es una cuestión de tiempo. Argentina tiene una disposición de ANMAT que aplica solamente a que es una guía para solicitar la posibilidad de utilizar propiedades saludables en el ámbito de lo que es la propaganda de los alimentos. Más no tenemos información, no tengo conocimiento de que haya proyecto para incorporarla como una herramienta, como están las claims nutricionales. Entiendo que en un proceso no muy lejano también pasaría esto, porque lo que sucede es que primero surge la posibilidad de solicitar su autorización y después cuando se estandarice va a regularse. Sí, perdón. Bien, me explico en este punto en la tendencia de ir incorporando también las declaraciones de propiedades saludables en los alimentos. Lo que sucede es que exigen más rigor y más control que las propiedades nutricionales porque hablan de un efecto beneficioso para la salud, no así como las nutricionales que solamente describen alguna característica nutricional de ese alimento. Bien. Otro punto es, la tendencia en ver que se declaren de forma obligatoria o facultativa en el etiquetado de los alimentos las materias primas de origen genéticamente modificado. Hay, por un lado, la tendencia de tener que incorporarlo obligatoriamente, como tiene Uruguay, Chile, Ecuador y Perú, entre otros países, y la otra es la posibilidad de regularlo voluntariamente, como no pasa en Argentina con la Ley de Alimentos Orgánicos, ¿sí?
En paralelo, y muy vinculado a este punto, es la posibilidad de inclusión de los logos de alimentos veganos y vegetarianos. Estos son los que tienen que ver con los criterios éticos de la alimentación, con los estilos alimentarios. Hay todo un cuestionamiento de hasta dónde se tienen que regular, cuáles son las condiciones para incorporar estos logos, porque, y de hecho me lo pregunto porque nosotros en materia de rotulación tenemos una lógica que es, tenemos información que es obligatoria y tenemos la posibilidad de incluir información facultativa y siempre y cuando no genere error o confusión o engaño al consumidor. Hoy en Argentina, para incluir alimentos kosher, halal o con modificaciones genéticamente, se permite la certificación a través de las certificadoras y las autoridades sanitarias la autorizan. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a instrumentar esta posibilidad? ¿Es necesario regularlo en el ámbito del Código Alimentario argentino o ya alcanza con la posibilidad de incluirlo como información facultativa siempre y cuando esté certificado por una certificadora? Lo dejo al cuestionamiento. En el ámbito de CONAL se está trabajando un proyecto de verificar, ¿no?, cómo se deben expresar los atributos artesanal, natural, vegetariano y vegano. Más que todo la expresión natural está asociada y artesanal se considera a nivel internacional por Códex referencias o declaraciones que son condicionadas a su utilización a que la legislación lo permita. Digo, a nivel internacional en Códex hay una declaración, una directriz que establece cuáles son las claims permitidas, cuáles son las prohibidas y cuáles son las condicionadas. Las condicionadas son las que están determinadas a verificar si en la normativa del país se pueden utilizar, porque la expresión natural y artesanal se deberá analizar de acuerdo a cada alimento, a sus ingredientes y a las características específicas del mismo para ver si efectivamente se puede incluir. Entiendo que esto es lo que se está trabajando en CONAL, seguramente en breve vamos a tener novedades. Lo que sí podemos reconocer en Argentina, tal como pasó en otro proceso en nuestros países, es una tendencia a reconocer el valor agregado de esos alimentos a partir de los estilos alimentarios, porque el consumidor ya no quiere comprar lo que le ofrecen, sino que también el consumidor quiere tener la posibilidad de elegir de acuerdo a sus creencias. ¿Me explico? Digo, una persona vegana decide alimentarse a partir de alimentos que son compatibles con sus creencias éticas, y por eso hoy quienes elaboran alimentos veganos o compatible con el estilo vegetariano, buscan la posibilidad de comunicarlo para que sus consumidores lo identifiquen. ¿Me explico? ¿Me pueden confirmar si queda en claro este punto? Bien. Y en paralelo de todo esto, hay una tendencia regulatoria también de utilizar etiquetados limpios, ¿no? Esto de, quizás nos estamos preguntando si no hay demasiada información en los rótulos. Hay una pregunta, ¿no?, de promover. Primero fuimos incorporando información obligatoria y facultativa en los rótulos de los alimentos, y ahora, como suele pasar en todo proceso que pasa de blanco a negro, vamos a ver seguramente un punto de equilibrio, ¿no? Pasamos, primero no había información obligatoria hace 30 años, o no estaba tan estandarizada y regulada como nos pasa hoy. Pasábamos a tener muchísima información en los rótulos de los alimentos, y hoy hay una tendencia de buscar un equilibrio e ir limpiando las etiquetas y que sean más claras y más precisas. Esto pasa a nivel internacional y la normativa es un instrumento que va a colaborar con esta tendencia o no. Hasta ahora en nuestro país y en Latinoamérica estamos agregando más información. Entiendo que el próximo estadio va a ser dentro de unos 5 o 10 años decir, che, revisemos qué podemos no exigir o cómo podemos equilibrar para tener rótulos más claros. Por último, vamos a ver que hay una tendencia que tiene que ver con desarrollos tecnológicos de incluir lo que son las etiquetas inteligentes que comunican referencias del alimento. No solamente las etiquetas inteligentes, sino los envases inteligentes son aquellos que interactúan, que tienen referencia smart, ¿no? Hoy vemos en este caso una etiqueta, esto es una etiqueta creo de tecnología
RDFT, que es una sigla en inglés que es como que tiene un chip, ¿no? Esos canales que vemos, esa pista de autos parece que vemos comunican información y es referencias tecnológicas no solamente para la logística, sino de las características específicas del alimento. Cada vez hay más desarrollo en tecnología, en lo que es la aplicación funcional de la tecnología para la interacción con las materias primas y los alimentos. No solo, repito, en la cuestión tradicional de lo que fue el transporte y la logística de los mismos, sino en cuanto a sus características, por ejemplo, organolépticas. Hoy hay envases y etiquetas que comunican si el alimento se ha modificado en sus características organolépticas, ¿no? Entonces, ya hay una interacción y un agregado de información obligatoria. De hecho, repito, mucho de lo que se desarrolló primero en logística y en transporte de ciertos productos y servicios se ha incorporado ahora en lo que es alimentos, pero ya no por su transporte en sí de objetos, sino por su vinculación con el contenido del alimento. Esto se da por la aplicación de la tecnología, de la biotecnología, y creo que en particular por la nanotecnología, que me permite llegar a un nivel más ínfimo de precisión y vinculándolo con los desarrollos tecnológicos en una etiqueta. Bien. Sin dudas, y esto ya es el punto final, sí. No es el punto final. En primer momento destaqué que el rótulo ha sido el comunicador y el descriptor de los alimentos envasados, y a la par, en estos últimos años, ha comenzado a ser el diferenciador y el medio para agregar valor a los alimentos, ¿no? A partir que los alimentos se estandarizaron, se produjeron de forma masiva y se envasaron, se estandarizaron, tanto en su denominación de venta como en su envase y en su rotulado. De hecho, sabemos que a nivel internacional se reconocen las tendencias de los colores, de rotulación y demás, que no están reguladas, no hay ningún lugar donde indique los colores a qué se asocian, pero en el mercado ya se reconocen que lo azul es vinculado a los lácteos, que el verde es a lo light o a lo natural o a lo orgánico, ¿no? Hay una paleta de colores que asocian al mercado y a ciertos atributos de los alimentos. No está regulado, eso me lo han preguntado en muchas oportunidades. No hay en Codex una asociación de los colores y de las funciones y de sus valores. Esto se da por una cuestión del desarrollo de la mercadotecnia y las tendencias de marketing e en imagen de comunicación. Lo que sí es cierto que en los últimos 15 o 20 años vemos una tendencia de que los etiquetados de los alimentos sean también el medio en donde diferenciar y revalorizar los alimentos. Hay un surgimiento, ¿no?, de lo que es la profundización de lo que es la regulación de las denominaciones de origen protegidas, las identificaciones geográficas, los sellos de calidad, el sello, bueno, de alimentos argentinos, las marcas colectivas, ¿no? Esto es solamente una mención, puede ser un tema que habría que desarrollar, es otro curso, es una materia para profundizar. Lo que sí es cierto es, se está utilizando el rótulo como la herramienta para agregar valor a los alimentos envasados. ¿Me explico? Hay diferentes mecanismos, desde el sello de alimentos argentinos o el tradicional sistema de denominación de origen y las indicaciones geográficas. En relación a este punto les comento que hay un planteo que las denominaciones de origen y las identificaciones geográficas tienen regulación en cada uno de los países y a su vez tienen una posibilidad de reconocimiento internacional. ¿Qué significa esto? No solamente tengo que respetar las DOP y las IG que están reconocidas en Argentina, sino aquellas de otros países que han sido requeridas porque Argentina las respete. Hoy en nuestro país el año pasado hubo un tratado, un proyecto que se reguló de una integración entre Mercosur y la Unión Europea, y la Unión Europea exigió para firmar ese tratado con Mercosur que los países miembros respeten las condiciones de las denominaciones de origen protegidas que ellos tienen. Y pidieron que ciertas denominaciones de origen, como pasó hace unos años, recuerdan con el queso Roquefort o con el champán, hoy hay denominaciones que Europa pidió que los países de Mercosur las acepten, ciertos nombres de denominaciones de quesos, de bebidas y muchos vinos. Entonces digo, no es que a mí me parece o no me parece, son reglas de juego del derecho. Primero hay que respetar las denominaciones de origen y las IG protegidas de Argentina, de acuerdo a la ley argentina. Sin embargo, también vamos a tener que respetar aquellas denominaciones de otros países que sus países originales, hayan requerido que Argentina las respete u otro país.
Digo, porque en nuestro país nadie discutió el tema del planteo de Roquefort y champán, y hoy se viene un proceso, esto está en trámite, hay que hacer una aprobación en el Congreso si esto avanza, pero hay muchos quesos, principalmente Gruyère, no me acuerdo ahora con precisión, están en una página web en Cancillería, se puede acceder al link de las denominaciones de origen que Europa consideró que tenemos que respetar. Ahí hay toda una discusión, porque planteamos que nosotros somos un país de inmigración europea y que trajimos, nuestros inmigrantes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos trajeron las recetas, ¿no? Trajeron uno en las inmigraciones, sabemos que lo que se puede migrar naturalmente es el idioma y la cultura alimentaria. Lo que sucede es que Europa afirma que más allá de nuestra inmigración fuertemente italiana y española, entre otros países, ya pasaron muchos años, quizás 80 o 100 años del ciclo de las inmigraciones, entonces hoy ellos plantean que tenemos que reconocerles la protección a esos alimentos que originariamente son europeos. También hay una discusión que los países latinoamericanos afirmamos que nosotros no los asociamos a la a la Unión Europea, sino que los asociamos a nuestras raíces. No obstante, en esa discusión hay un proyecto de que se tengan que respetar las denominaciones de origen reconocidas en Europa y que piden que los países de Mercosur las acepten. Esto va a significar que si se aprueba esto por Congreso, no vamos a poder utilizar la denominación de Fontina, de Gruyère y otras más. Entonces hay un trabajo, y ya en el ámbito de CONAL y el Ministerio de Producción, de comenzar a evaluar nuevas denominaciones para que, primero, reconocer cuáles van a ser los nombres a partir de la modificación del Código Alimentario Argentino necesaria, y segundo, a partir de una adaptación de los consumidores para ir migrando del nombre Gruyère a otro nombre, como tuvimos que hacer con el queso Roquefort, que se pasó a llamar queso azul, o con el champán, que fue el vino espumoso. ¿Me explico? Hay muchísimas normativas, esto mismo y algo similar pasa con el tema de marcas. Las marcas no solamente se respetan en un país, sino en todo lo que es a nivel internacional. Las denominaciones de halal y kosher ya es distinto porque están asociadas a nacionalidades, ¿no? A una cultura gastronómica, no van a tener hoy una regulación, están reconocidas inclusive en directrices del Códex, no tienen una exclusividad de un país, sino a una nación. Hay que distinguir la diferencia entre Estado y nación, ¿no? O en realidad a una religión. Entiendo que los alimentos kosher y halal no están siendo modificados porque tienen que ver con una nacionalidad específica. Es un tema muy particular, también da lugar para otro ciclo de capacitaciones, ¿no? Todo lo que es propiedad intelectual, de registros, marcas y agregado de valor. Solamente dejo la referencia. La página que estamos viendo es la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en concreto el área de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bien. Y por último, vamos a ver que el tema alimentario y el ambiental se están integrando. De hecho, en el ámbito del derecho se habla de los derechos de los ecosistemas. Ya no estamos centrándonos en el hombre, en la visión antropocentrista, sino en los ecosistemas. Por eso surge la protección al ambiente, la protección a los animales, la protección a la biosfera, a los diferentes ecosistemas. Del plano jurídico esto es súper innovador, ¿no? En las facultades de Derecho, el año pasado hice un curso de Derecho a los Animales y éramos 20 personas, ¿no? Siendo que hay 10.000 abogados en Argentina, la visión de la cuestión social y de la diversidad de los ecosistemas en el derecho es como algo muy reciente y muy novedoso porque en sí la materia jurídica está centrada en el pilar humano, del hombre, ¿no? En plantearnos el ser viviente es el hombre, ¿no? Uno mira los derechos y de las personas humanas, las personas jurídicas, que se manifiestan a través de personas humanas. Y hoy hay un cambio, ¿no? Copernicano de tomar una visión naturalista, más biológica, de ver los ecosistemas, ¿no? De hecho, creo que en la Universidad de Rafaela ahora se plantea, ¿no? Se está por dar un diplomado de la economía social y circular, y las cuestiones de ecosistemas, que son el trabajo, ¿no? De dónde queremos vivir. Ya no nos alcanza. Primero fue la conquista del ser humano,
de la alimentación, de nuestra estabilidad alimentaria y de los territorios, y hoy la pregunta es, ¿el ser humano va a poder vivir sin los ecosistemas? Me parece que hay una cuestión de reconocer que el egocentrismo humano no puede contra el medio. Ustedes entiendo que con una formación de unas ciencias más biológicas o exactas tienen mucho más la visión, ¿no? A mí me alegra la pandemia que estamos transitando porque puso en evidencia la importancia de la salud. Creo que tristemente lo veo como algo muy positivo y creo que lo vengo informando porque nunca antes los abogados y los medios de comunicación y el sistema jurídico se importó tanto por el poder de policía sanitario y por hoy todos los medios de comunicación saben de epidemiología, de los factores de riesgo, de la curva, de esto, del otro. Digo, me alegro de que haya dejado en evidencia, ¿no?, esta visión de hacia dónde vamos y cómo queremos desarrollar la vida, que es la vida con diferentes ecosistemas. Estamos adentro de un ambiente, de un medio ambiente, y no somos solo nosotros. En este planteo se ha desarrollado todo lo que es la huella, bueno, de carbono, ya es este tema ya está regulado hace años, hasta es más, creo que es viejo. Hoy lo que estamos trabajando es la huella ambiental de los alimentos, ¿no? Primero fue la huella de agua, después la huella de bueno, la huella de carbono fue lo primero, después la huella ambiental, y también está la huella hídrica, ¿no? Reconocer, y esto se fortalece mucho también en el trabajo de reducción de pérdidas y desperdicios alimentarios, reconocer que el alimento tiene un valor no solamente socialmente diferente, sino por todos los recursos naturales y ecosistémicos que se utilizan en su desarrollo de la materia prima del alimento. Digo, hoy tirar un alimento porque no te gusta el color o porque te parece que la pera está un poco manchada, es no solamente tirarse bien alimenticio, ese alimento en concreto, sino también es descartar todos los recursos de la tierra, del agua y del medio utilizados para la siembra y la cosecha de ese alimento, ¿no? Hay un planteo, ¿no?, que tiene que ver ecosistémico y que me alegro y que celebro que en el ámbito del derecho recién se esté empezando a hablar. Digo esto porque a ustedes, profesionales de una ingeniería, de veterinarios, bromatólogos, nutricionistas, les parece como lógico hablar de una visión de la biología y la función de los ecosistemas. Y en el ámbito jurídico es como hablar de extraterrestres, ¿no? De hecho, lo aclaro, en mi caso creo que he contado que siempre fui un bicho raro, me autodefino, lo dije en la primera clase, porque hablar de la alimentación, digo, todavía en Argentina y en mi propia provincia me discuten si la alimentación es una determinante, cuando digo en realidad ha sido una determinada a nivel mundial y ya ni siquiera elegimos qué o cómo comemos, ¿no? Esto que hoy decía Alejandra, y todavía como diciendo, ¿qué será esa materia de la alimentación? Así que lo cuento, y por eso, por ejemplo, el trabajo con los derechos de los animales, el ambiente, trato de focalizarme en la alimentación. Sin embargo, si uno va a una facultad de Derecho y habla de los temas de biología, de bacterias, de virus y demás, es como, nunca nos iba a pasar esto. La pandemia es una cosa inédita y que no va a volver a pasar, y que entiendo que las ciencias que estudian, ¿no?, el tema ambiental y de la biosfera y la diversidad de la biología, ya tienen tendencias del cambio climático y el cambio ecosistémico que se está dando, y no es nada nuevo, sino que la sociedad hoy recién lo está viendo del plano material, de que no estamos llegando a una consecuencia que tenemos que revertir. Bien. Por último, la huella del agua. En Latinoamérica no hay nada regulado en este tema. Lo que suele pasar primero es que se desarrollan a partir de certificadoras que tienen una regulación en algún punto, en alguna normativa, y que empiezan a regular este tipo de sellos, y generalmente cuando los sellos toman cierta importancia, empieza a haber una regulación integral, y seguramente quizás dentro de 10 años estemos hablando de las huellas de agua en el Código Alimentario Argentino, entre otras cosas. Les pido a los alumnos que están presentes que me lo recuerden, porque me voy olvidando de las cosas, y como me gusta ir marcando los caminos hacia dónde vamos en el derecho, por ahí fui viendo cosas que pasaban y después me olvido y digo, dentro de unos años pensar que en el Código Alimentario Argentino tengamos regulación de la huella de agua sería maravilloso, en ver una visión integral del ambiente o de la huella ambiental, entre otras cosas. Bien. No obstante, surge una pregunta que es muy importante, y es, ¿más información en las etiquetas ha sido positivo para el consumidor?
todo esto, pasamos cambios en 50 años de un mundo globalizado, tecnología, que en la alimentación se ve en muchas perspectivas, y de repente pasamos de tener 5 alimentos base, y comprábamos frutas, verduras y hortalizas, a tener que ir a góndola hoy a comprar un alimento con un manual de instrucciones. Digo, a mí a veces me pasa que algunos conocidos, amigos o familiares me hacen consultas de alimentación y digo, no, los remito, les pido que hablen con un nutricionista, con un bioquímico, porque no entienden, por ahí el consumidor no le queda en claro la diferencia en lo que es una claim nutricional, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la regulación cambió? ¿Las tendencias del mercado también? ¿Los consumidores lo entendemos? De hecho, suelo contar mi experiencia hace 12, 13 años atrás. Siempre me llamó la atención el tema de salud. Trabajaba en una editorial jurídica y decía, ¿por qué escriben siempre de lo mismo? ¿No? Familias, sucesiones, contratos. Uno en las editoriales, en La Ley, es una editorial muy reconocida en Argentina, que hoy es de Thomson Reuters. Cuando uno pasa por una librería jurídica, una editorial, siempre ve temas, ¿no?, que son alejados, el divorcio, la familia, o sea, digo alejados o que te pasan en algún momento, pero no vemos temas naturales como la salud, la biología, y hacia eso estamos cambiando, y la pregunta es, ¿el consumidor, el ciudadano, entiende qué es la diferencia entre la leche y el alimento lácteo o el alimento a base de leche? Entiendo que no. Por lo menos en mis encuestas particulares hay una tendencia de que no hay una claridad. Por lo tanto, voy a concluir en este punto de que entiendo que es esencial fortalecer la educación alimentaria. Ya la Ley de Defensa del Consumidor habla de este tema. Hay que educar a los consumidores, y antes que los consumidores hay que educar a los ciudadanos, ¿no? Me parece muy importante dejar en claro que en alimentación y en salud en general, antes de hablar de consumidores, hablábamos también de ciudadanos, ¿no? Y hablamos de ciudadanos y hablamos de personas, ¿no? Por eso vos habilitás no solamente los derechos de los consumidores, sino que los derechos civiles y políticos y también los derechos humanos. La palabra consumidor te lleva a los derechos de los consumidores, la palabra ciudadano te lleva a los derechos civiles y políticos, y la palabra persona te lleva a los derechos humanos. De hecho, recuerdo haber criticado el año pasado fui codirectora de una tesis y le indicaba a la titular, a una nutricionista, ¿por qué siempre cuando se trabaja en nutrición y en estudios de alimentación se habla de los consumidores? Entiendo que son consumidores porque lo están copiando, están consumiendo. Lo que sí es que al ser personas, son ciudadanos y tienen derechos que son inalienables. Digo, no es lo mismo hablar de consumidores, de ciudadanos, que de personas. Desde el plano jurídico, cada palabra te lleva a derechos más fuertes. El derecho de los consumidores fue el último que se integró. En primer lugar estuvieron los derechos civiles y políticos de las personas, y en una fuerza muy importante están los derechos inalienables de las personas, que son los derechos humanos, ¿no? Son los derechos que se tienen que respetar, y la alimentación es un derecho humano. Entonces digo, cuando uno ve muchas investigaciones en paper habla de los consumidores, porque se entiende que están adquiriendo el alimento y lo van a consumir, pero me parece fortalecer que además de ser consumidores, son ciudadanos de la República Argentina y que tienen derechos civiles y políticos, y que además son personas. Y por ser personas tienen derecho inalienable. Entonces, los invito a los más de 190 personas que están hoy en esta clase, en que antes de hablar de consumidores, reconozcamos y también centrémonos en reconocer que somos ciudadanos y somos personas. Digo, no quiero poner el foco en lo comercial, que suele ser lo asociado a los derechos de los consumidores, porque es una condición específica. Entiendo que la palabra consumidor también se reconoce en una acepción que es ambigua de aquel que consume, más allá de que sea un consumidor, ¿me explico? Y creo que podemos hacer foco y dar mucho más fuerza en el concepto de ciudadano y de persona humana. ¿Me explico? Digo, no hay que ser inocente en las palabras que se utilizan porque comunican. Y hablar solamente de consumidores es medirlo a partir de un precio y de un cálculo o de un rol específico, cuando es algo previo a esa condición y tiene que ver con nuestra ciudadanía y con nuestra calidad de persona. ¿Me explico? Digo, y lo he preguntado y se le decía a la alumna y a quien era la directora de la tesis, ¿por qué hablamos solamente de consumidores? Digo, tiene que ver con una visión social de que
al seleccionar las palabras también estamos comunicando valores y me parece esencial que no es solamente el consumo de los alimentos, sino qué queremos y qué exigimos como ciudadanos y como personas. Es un juego de palabras, pero es muy importante plantearlo que esos consumidores son ciudadanos y son personas. ¿Me explico? Digo, en este razonamiento a mí me gusta muchísimo la comunicación, por eso siempre evalúo las palabras y en el derecho como pasa como en psicología, ¿no? Cada palabra que utiliza está hablando de una visión que tenemos de este tema. Digo, no es lo mismo decir consumidores, ciudadanos que personas. ¿Sí? Bien. En sí, podemos afirmar, en las últimas 5 décadas se configuró un escenario inédito en donde la alimentación se desarrolla principalmente por medio de productos y servicios alimentarios. Perdón. Los productos alimentarios se ofrecen principalmente en ausencia del cliente y listos para consumir, y además se han convertido en mercancías con valor económico. Entiendo que esto tiene que ver, y es muy importante reconocer que nunca antes en la alimentación habíamos hablado de la accesibilidad, además de la física, de la económica. La accesibilidad económica es algo relativamente nuevo, por eso en el derecho humano de la alimentación se habla del acceso físico y económico, ¿no? 100 años atrás, el consumo de la alimentación era de producción agrícola ganadera, entonces en cualquier lugar había un consumo de alimentos. Digo, el gran planteo que en nuestro país reconocemos, digo, nos sobran tierras, no están pobladas y no hay alimentos. Entonces hoy en un momento tan crítico sanitario y económicamente, en una pandemia, nos preguntamos, digo, ¿cómo puede ser que en Argentina haya hambre? Digo, Argentina porque no estamos hablando de Suiza, no estamos hablando del Estado del Vaticano, no estamos hablando de pequeñas superficies. Argentina tiene el 70% de la superficie argentina es la Unión Europea. La Unión Europea son 27 países. Digo, Latinoamérica, Brasil y los países de Latinoamérica son casi del doble de la Unión Europea. No nos comparemos con Estados Unidos porque otra cosa, digo, territorio tenemos. La pregunta es, por este sistema agroalimentario que se configuró, ya no alcanza la tierra y la producción natural de los alimentos, sino que tenemos que ir a comprar estos alimentos, un poco revisar y el planteo de los de cómo nos queremos alimentar. Por eso hay que trabajar en educación alimentaria, en seguridad y en soberanía alimentaria. Los productos alimenticios envasados tienen diferentes niveles, con peligros, riesgos no necesariamente sanitarios, con esto que le decía, la importancia también de los derechos de los consumidores, lealtad comercial y otras protecciones regulatorias. A la par, los rótulos ya no son solamente comunicadores y descriptores de los alimentos, sino también son diferenciadores de los mismos, ¿no? Tuvimos primero que estandarizar los alimentos, se envasaron, se rotularon, un mínimo de información obligatoria y ahora es el medio para diferenciarnos y lo vemos, ¿no? A mí me encanta ver las publicidades, los etiquetados y vemos, ¿no? El agregado de valor hoy, digo, en la provincia de Santa Fe hay una publicidad que me gusta mucho de una empresa láctea que destaca un pueblo, una ciudad de origen. Digo, la alimentación tiene que ver con eso, ¿no? Todos nosotros, seguramente con alguna corriente inmigratoria, recordamos de nuestra abuela, de nuestros abuelos, la receta, esto, el otro, y se está buscando movilizar la alimentación hacia esos valores, al vínculo social, ¿no? Al agregado del anclaje territorial que tiene ese alimento, sea por el territorio en sí como a la cultura. Digo, en Santa Fe se reconoce el alfajor santafesino, que no tiene ninguna particularidad objetiva, digo, no es que haya una particularidad como si podríamos decir un alimento de una zona específica en donde el salame de Tandil, en donde las condiciones geográficas son específicas. Pero se hizo esa cultura, como el alfajor marplatense, entonces digo, hay una cultura y una identidad que se está buscando revalorizar, y por eso hay movimiento que estamos pasando en lo contrario. Digo, es tan claro, los que conocen de alimentación, pasamos de una alimentación de productos agrícola ganadera, una alimentación envasada, y ahora estamos viendo un péndulo que busca un equilibrio. Estamos hablando, creo, de los próximos 30 años. Cuando me jubile, recuerden esta charla, digo, veo el movimiento, a mí me gusta mucho el tema de la alimentación y digo, se está empezando a movilizar un sistema de cómo la persona, como consumidor y como ciudadano, y también como persona, quiere alimentarse de otra manera. Y eso, si todas las personas ejercemos nuestro poder, digo, es cuando dicen, un puente está previsto para que pasen los autos de una manera, pero si
se paran 1000 personas dentro del puente y generan la misma presión en el mismo momento, el puente se cae, aunque sea el puente de San Francisco. Digo, no hay estructura de un sistema que no falle si la persona y el consumidor y los ciudadanos generan un quiebre. Esto lo que está generando es un replanteo de la postura del individuo frente a la alimentación y a la salud. ¿Me explico? Si todos nosotros empezamos a tener otros hábitos, el consumo va a cambiar. ¿Sí? Bien. Las últimas dos ideas: se verifica una tendencia en la rotulación de alimentos de incorporar mayor información obligatoria y facultativa, y seguramente es esencial que para comprender los rótulos, la información se necesita más educación alimentaria, porque son las herramientas centrales para conocer el producto, y además de la información obligatoria, hoy se están destacando los atributos positivos ambientales, artesanales o de los estilos alimentarios. Así que les agradezco su participación. A partir de ahora quedo a su disposición para consultas, preguntas, inquietudes, críticas, observaciones. Si se abordara desde la educación, no estarías viendo los resultados de enfermedades no transmisibles. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que sí les apelo, ayer hablaba con una amiga, ¿no? Como generalmente hay grandes comunicadores en los medios de comunicación, y por ejemplo los abogados tenemos medios de comunicación y estamos asociados a lo que es la oratoria y demás. En mi caso, los invito y apelo que los 190 personas que son generalmente profesionales de la salud también difundan de este tema, ¿no? Digo, en mi caso, a mí, porque particularmente me gusta este tema y me especialicé y trabajo con muchos de ustedes, entonces tengo una visión integral, pero mi hermano, mi prima, mi vecino no lo sabe, entonces hay que comunicar, me parece que hay que hacer redes. Esto veníamos trabajando, hablábamos la semana pasada, digo, todos los profesionales de salud tienen que, no solamente el Estado, no solamente los abogados, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, digo, si todos los profesionales también pudieran multiplicar los conocimientos que tienen de otra manera, digo, ir a los medios de comunicación, trabajar en una radio, digo, lo que hizo, nos guste o no nos guste, Mónica Cat, Cormillot, digo, este rol, digo, se anticiparon, digo, quienes hayan sido, digo, Sibori, el nutricionista, que más allá de que podemos estar de acuerdo o no con ciertas, es comunicar y educar. Obviamente que el Estado tiene la obligación, lo que sí los invito a que cada uno tome también un rol activo para ver si podemos colaborar. Digo, en mi caso, cuando me invitaron a hacer este ciclo, le propuse a la universidad y digo, en vez de hacer una charla, hacer 5, para que en el replanteo sea más enriquecedor. La pandemia abrió el debate sobre la soberanía alimentaria, no solamente sobre la soberanía alimentaria, el tema ambiental, hay muchos temas del proteccionismo de los estados, ¿no? Esto que antes, en un mundo que se quiso globalizar y dejar el mercado de dejar hacer y dejar pasar, como es el liberalismo, se identificó, ¿no? No por algo Suiza y Inglaterra, que son Gran Bretaña, países que tienen historia en la humanidad y que están muy bien desarrollados, siempre fueron proteccionistas. Estados Unidos tiene políticas súper proteccionistas, entonces digo, han bregado por la libertad del mercado y en realidad en sus propios territorios son proteccionistas al 100%. Suiza y Gran Bretaña, cuando se integran en la comunidad y en la Unión Europea, nunca cambiaron su moneda. Digo, por citar dos casos que son ejemplificadores, promueven la libertad de mercado, entonces digo, entiendo que también hay una diferencia, ¿no?, cualitativa de los desarrollos culturales de los países europeos con los países latinoamericanos. Pensemos que en Latinoamérica existimos a partir del reconocimiento de la existencia de Cristóbal Colón, ¿no? Me parece que a veces también somos muy críticos en Latinoamérica y tenemos que posicionarnos que somos países jóvenes. No lo digo como un consuelo, sí lo digo como una realidad de reconocer que hay diferentes culturas. ¿Me explico? La charla no queda grabada, seguramente en otro momento o en otro ciclo vamos a pensar. Perdón, María Emilia, te interrumpo. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Fabiana. Ahí estamos viendo con la gente de sistemas para ver si hay alguna posibilidad de subir las clases a YouTube. Bien. Después, en todo caso, lo confirmamos. Bien, pero bueno, la perfecto. idea es esa. Bien. Después lo volvemos a hablar. Dale, perfecto. Sí. El tema de una huella ecológica positiva es
es un mecanismo de justamente informar aquello que es positivo en la cuestión ambiental. La regulación específica no la tengo precisada, ¿te la puedo buscar? La próxima clase es el viernes que viene, si no me falla la memoria, un minuto. Bien, preguntas, consultas, ¿están de acuerdo con la tendencia o con lo que declaré? Bien. ¿Verían videos en Instagram? Yo vengo haciendo la pregunta y los voy a invitar también a la universidad si quieren hacer videos, digo, de generar algún vivo para hacer consultas, porque por ahí me pasa que las clases son más una exposición, me parece que sería interesante interactuar. Bien, bueno. Sí, Fabiana, tenemos al público, a los 170 que están conectados, que están respondiendo, digo, quizás los invito. A mí me gusta mucho la comunicación, el tema es que tengo que tener, si tenemos público, lo interactuamos y... Sí, por supuesto, estamos dispuestos a las propuestas que nos hagas. La gente está muy interesada en participar, por lo que estoy viendo en el Sí, chat. la verdad que no quiero muy ser un monólogo enganchados. si no quiero ser un monólogo porque aparte a mí me gusta conversar, soy una persona social, y cuando me doy cuenta me paso las horas hablando, después me duele la garganta y digo qué me pasa, así que quizás podemos pensar continuar en el segundo cuatrimestre, inclusive pensar hacer alguna red, algún trabajo, porque hay mucho para difundir, ¿no? Esto que todo nos pasa, digo, en mi caso me siento muy cerca de los profesionales de la alimentación porque soy una más, digo, aparte todos los días me enseñan. Ayer aprendí, por ejemplo, de qué es la gamma globulina. Tengo una médica veterinaria que trabaja en la misma oficina, así que pregunto y me explica lo que son las vacunas activadas e inactivadas. Digo, también agradezco a todos los profesionales que siempre me han integrado y digo, tienen oro en lo que saben y hay que difundir, hay que construir redes, porque en mi caso me gusta compartir, hablar, explicarlo. La veterinaria después me dice, Emilia, ¿para qué explicaste esto? Y que no me des mi nombre, no digas nada, porque son más vergonzosos a veces, y digo, quizás hacer hasta un ciclo interactuando con profesionales, no un médico veterinario, un reumatólogo, un tecnólogo, de interactuar con los temas sociales de hacia dónde vamos en la alimentación, porque digo, ustedes tienen muchísimo conocimiento y ver el enfoque legal nos podrían nutrir a los dos. Por supuesto. Yo creo que Bien. la universidad tiene un rol fundamental porque, digamos, en la formación de los estudiantes no solamente es una formación personal y académica, yo siempre lo recalco en mis clases, yo doy microbiología, sino también en qué hacemos con esa información y cómo la transmitimos hacia la comunidad. Yo creo que esa es la pata también que debe cumplir, o el rol que debe cumplir la universidad, acercar a la comunidad toda la información para que las personas todas tengan acceso a la educación y puedan mejorar su calidad de vida. Totalmente, Digamos, de nada sirve que la universidad guarde en sus cuatro paredes los conocimientos, porque le sirve a muy poca gente. La idea, y siempre se lo transmito a los alumnos, es esa, además de su formación personal, es acercarlo a la comunidad, empezar por la familia, la casa, los hermanos, el papá, la mamá, los amigos, digamos. Sí, también... lo que pasa es que, fíjate que en el tema normativo, regulatorio, está tan dispersado y los que conocen, por ahí no se ha difundido. Digo, a mí me pasó hace 10 años, tuve que empezar a rastrear, a preguntar, a consultar, y ya había tecnología, no hay una base de acceso público con toda la normativa alimentaria, y los replanteos se hacen a veces por separado, pero hoy no se habla, por ejemplo, cuando vas en un medio de comunicación, el otro día me llamaron, el lunes hablé en una radio en Mendoza, digo, hoy creo que todos los programas de televisión o de medios de comunicación de radios deberían tener un profesional, no solamente un médico veterinario, un ingeniero, un bioquímico. En plena pandemia, digo, vos ves un programa como en América, hoy tienen sí a un médico a la noche, el hijo de Cormillot, que explica, ¿no? Porque me parece una responsabilidad sanitaria hablar con un médico, pero bioquímicos, médicos veterinarios que interactúan en difundir temas sanitarios tan importantes, y eso que estamos en una pandemia. Entonces digo, pensar también este rol de la comunicación y de los profesionales sanitarios, y si le podemos dar un abordaje de la lectura del derecho, es mucho más nutritivo. Bien, les agradezco a todos, muchísimas gracias por su participación, gracias a Fabián, a la universidad. A todos nos pasó, en mi caso, yo no sabía nada del mundo alimentario y aprendí con ustedes, así que la idea es volver. Estoy viendo algunas sugerencias.
sugerencia. Creo que es mejor preguntar las dudas o quién no entendió, porque el mensaje del que no entendió se perdió en todos los sí publicados. No, mi sugerencia es que por ahí el que tiene una duda mientras Emilia va hablando, la anoten en un cuadernito que tengan al lado, y al final la vuelquen en el chat, porque es cierto, claro, a lo mejor preguntan al inicio y después como todos van subiendo sus inquietudes, se va perdiendo. Quizás lo bueno sería que cada uno vaya tomando nota o punteando, y al final se abre un espacio de chat y ahí vayan subiendo las preguntas y Emilia de manera ordenada las pueda ir respondiendo. De todas maneras, digamos, mi idea es que esto sea como el puntapié inicial para futuras cosas y para futuras actividades, porque veo que es una temática que interesa mucho y es mi interés que podamos colaborar en la difusión de todos estos temas. Muchísimas gracias. Me preguntan mi correo electrónico, estoy tratando de escribir, pero no me deja. Mi correo, le doy el correo de las sales, legales@asal.gov.ar. Ese es el correo oficial, me pueden escribir allí. Si no, también me pueden seguir en redes sociales. Es una materia nueva y hay mucho por hacer, por eso digo, la construcción es muy importante. En mi caso siempre soy muy agradecida de todo lo que me enseñan los profesionales sanitarios y de alguna manera por eso también lo devuelvo y además porque creo en la educación pública, creo que esto lo dije, me formé en una universidad, en la UNL, y me emociono, ¿no?, cuando hablo porque digo, hay una devolución y hay una ida y vuelta en que si no uno no estaría en estos ámbitos, no es solamente educar en el ámbito privado o en algunas actividades, hay que democratizar el conocimiento y aparte porque los temas nuevos exigen un mayor desafío de que esto de construir, ¿no? Digo, creo que el día que comprendí que a mí me gusta la construcción y en los desafíos, para algo elegí un tema tan complejo y novedoso, porque para mí sería mucho más fácil trabajar en derecho laboral o en derecho sucesorio. Lo que me sucede es que a mí me aburren los temas tradicionales, por eso lo reconozco y digo, me parece que todos los profesionales en salud que tienen información y que podamos promover espacios sería muy fructífero, así que les agradezco la participación a todos ustedes, a la universidad, también a la SAL por haber permitido este espacio y quedo a su disposición. Mi mail, les repito, legales@sal.gov.ar. Los videos seguramente están en la universidad, están viendo la posibilidad de cargar las clases, así que va a quedar esta alternativa. Seguramente para la próxima semana ya lo vamos a tener confirmados, así que le vamos a informar. Nos vemos el viernes que viene. Repito, les agradezco su participación y vamos a ir construyendo algunas ideas, todo lo que habíamos hablado por ahí de buscar alternativas, algunos videos en Instagram, hacer algunas redes para construir. De alguna manera, seguramente esto es un puntapié para ir dando nuevos pasos. Así que les agradezco la participación a la universidad. Muy buenos días a todos. Gracias, Emilia. No, por favor, excelente, buenos días. Como siempre. Y, de nada, hasta seguimos en luego. contacto. Gracias a todos por la participación. Chau, Hasta chau. luego, buenos días.